Esta semana que recién pasó, estuvimos mucho celebrando el Día de Acción de Gracias, una celebración que pues creo que la mayoría de los países del occidente han adoptado y ahora practican este día en donde pues nos reunimos como familias o con hermanos de la iglesia a dar gracias a Dios por su misericordia y por las bondades que el Señor derrama cada día sobre nosotros. Y el viernes aquí en la reunión que tuvimos con los jóvenes y los jóvenes adultos reflexionábamos en la importancia de tener un corazón agradecido y cómo muchas veces nosotros podemos ser mal agradecidos con el Señor y olvidarnos de Él como el dador de todas las cosas, olvidarnos de que Él es el que nos ha dado todo lo que tenemos y todas las bondades que hay en nuestra vida. Pero hay una condición, hermanos, que es aún peor en indiferencia y en mal agradecimiento. Y es cuando el Señor nos ha dado a nosotros cosas que ni siquiera queremos recibir o ni siquiera queremos tomar parte de ellas. Y no me refiero a las cosas materiales, porque yo creo que nadie aquí se enoja cuando el Señor nos da cosas materiales, ¿verdad? Las recibimos con alegría. Me refiero a muchas bendiciones espirituales que el Señor ha comprado para nosotros, pero muchas veces nosotros en nuestra indiferencia y en nuestra apatía no queremos tomarlas. El libro de Efesios capítulo 1 nos habla acerca de nuestra identidad en Cristo. Vemos en este libro muchas de las bendiciones espirituales que son nuestras por el hecho de que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y en este capítulo vemos que somos escogidos de Dios, que somos adoptados, que somos redimidos, que somos herederos, que somos sellados por el Espíritu Santo y muchas otras cosas. Pero hermanos, muchas veces nuestra apatía y nuestra indiferencia nos llevan a no querer tomar parte de esto que nos ha sido dado por gracia, ni siquiera porque lo merezcamos. Y no vivimos como que si nosotros fuéramos estas cosas de las cuales habla Efesios capítulo 1. Y no es porque el Señor no nos las quiera dar. El Señor ya nos ha dado estas cosas. Ya son nuestras en Cristo. Es porque nosotros no queremos obtenerlas. Es porque nosotros no queremos ser parte de lo que el Señor ha hecho por nosotros muchas veces. Muchas veces nos acomodamos, nos estancamos, no avanzamos, porque no hacemos uso de lo que el Señor nos ha dado en Cristo. Y esta es la manera que algunas de las tribus en el libro de Josué estaban viviendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 18 de Josué. Pero antes de entrar, hermanos, en este texto que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a orar para que el Señor pueda guiar este tiempo y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Acompáñenme a orar. Señor, nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que podemos pasar como tu iglesia. Qué bendición, Señor, y qué privilegio es poder venir delante de ti, Señor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha abierto un camino a ti, un camino directo en el cual podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, en el cual podemos traer nuestras alabanzas, traer nuestros cantos, Padre, traer nuestras oraciones, en el cual podemos escuchar tu palabra, Señor, sabiendo que si tenemos al Espíritu Santo en nosotros vamos a poder comprenderla y también vamos a poder ser transformados por ella. Mi Dios, y eso es lo que yo pido esta noche para cada uno de nosotros, para mí y para mis hermanos. Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos ser transformados, Señor, quita cualquier orgullo, cualquier mala actitud, Padre, danos humildad y mansedumbre para recibir tu palabra, de manera que podamos ser transformados por ella, de manera, Señor, que cada día que vivamos, lo vivamos para tu honra y tu gloria, Señor. Glorifícate en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, en los últimos capítulos que hemos estado estudiando en el libro de Josué, hemos aprendido lecciones espirituales de 5 de las 12 tribus de Israel, pues que todos entraron en la tierra prometida y hasta el momento 5 han tomado y han recibido la herencia por parte del Señor. Y aquí en el capítulo 18 y también en el 19 veremos lecciones espirituales de las tribus que hacen falta. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante en cuanto a estas 7 tribus restantes es que ellos todavía no habían tomado su parte de la herencia. Ellos todavía no habían adquirido lo que el Señor ya había comprado para ellos.
Y el relato de este pasaje lo vamos a ver en 4 partes. Primero vamos a ver la reprensión que Josué hace al pueblo. Después vamos a ver la instrucción que él les da. Después la respuesta del pueblo a su instrucción. Y por último el resultado de la respuesta del pueblo. Pero primeramente quiero que veamos un detalle que es importante aquí en el primer versículo del capítulo 18 de Josué. Así que vamos a ir, hermanos, a Josué capítulo 18 y vamos a empezar con el versículo 1. Josué capítulo 18, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Y este versículo resalta la importancia del tabernáculo. Si ustedes recuerdan, el tabernáculo era el lugar en donde moraba la presencia del Señor. Y el nuevo lugar de reunión era Silo. Antes había sido Gilgal. Ustedes recuerdan ahí en Josué capítulo 4, cuando ellos ponen y erigen esas 12 piedras que recordarían la fidelidad de Dios, allí se arma el tabernáculo de reunión en la ciudad de Gilgal. Y si bien es cierto, el libro de Josué no enfatiza en cuanto al tabernáculo, así como de pronto lo hace el libro de Éxodo y el libro de Levítico, no significa que el tabernáculo en este tiempo había perdido importancia o había perdido relevancia. No, hermanos, el tabernáculo todavía era el lugar en donde Dios moraba y en donde las personas podían venir ante la presencia del Señor a ofrecer sacrificios. Seguía siendo ese lugar y no había perdido ningún tipo de importancia. La única diferencia fue que en este momento se cambió del lugar geográfico. Pasó de Gilgal a Silo. Y como este tabernáculo pues se podía trasladar de un lugar a otro porque era una tienda, eso es lo que era, una tienda gigante, entonces no había problema de moverlo de una ciudad a otra. Entonces no fue idea de los israelitas mover el tabernáculo, fue la voluntad del Señor que así se hiciera. Ahora, ¿por qué permitió el Señor esto? De pronto por conveniencia de un lugar más céntrico, no lo sabemos, posiblemente, pero lo que debemos entender es lo que significa el nombre Silo. El nombre Silo significa el lugar de descanso. Y aquí en esta ciudad es donde el tabernáculo permanecería desde este momento por los siguientes 400 años. Y de todos los lugares que el Señor pudo haber escogido para que su presencia morara entre las personas de su pueblo, Él escogió un lugar al que las personas conocían como el lugar de descanso. De manera que cuando la gente preguntara ¿dónde está este lugar? ¿Dónde está este tabernáculo donde nosotros podemos venir y estar en la presencia de Dios? Le responderían en el lugar de descanso. Y eventualmente se asociaría con la presencia de Dios con un lugar de descanso. Porque realmente que eso es la presencia de Dios para nosotros. Es un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de reposo, de estabilidad. Mateo 11:28, el Señor Jesucristo hablando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice también aquí el versículo 1 que ellos erigieron el tabernáculo después de que la tierra le fue sometida, es decir, que una vez que ellos ya tenían control total de la tierra que el Señor les había prometido, de la tierra de Canaán, entonces ellos erigen el tabernáculo, ¿verdad? Lo vuelven a montar para que ellos ahora puedan volver a reunirse y ofrecer sacrificios al Señor ahí en el tabernáculo. Una vez habían hecho ya su trabajo, entonces podían ya venir a adorar a Dios conjuntamente como pueblo. Pero había un gran problema que se estaba dando de parte del pueblo de Israel, y Josué tuvo que reprenderlos por eso. Es la primera parte que vamos a ver, la reprensión de Josué en el versículo 2. Versículo 2 y 3. Dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres?
Entonces, habían 7 tribus todavía, 7 de 12, que no habían recibido su herencia. Y vemos aquí que hay un tono diferente en cuanto a las demás tribus. Porque Josué, quien era el líder designado de Dios para con Israel, los reprende porque todavía ellos no habían tomado lo que el Señor les había dado. ¿Y por qué era esto? ¿De pronto mal clima? ¿Circunstancias externas? No. Josué les dice que fueron negligentes. Realmente no había una excusa aceptable para que ellos hubieran pospuesto venir y obedecer lo que el Señor les había dicho de poseer estas tierras. Ellos habían sido descuidados de lo que sabían que tenían que hacer. De pronto dijeron, ahí después lo hacemos. Esto no es importante todavía. Hay cosas más importantes. Y es que la mayoría de las tribus, hermanos, no eran como las demás. Tenemos, por ejemplo, las 2.5 tribus que decidieron quedarse fuera de la tierra prometida, que su posesión fuera al otro lado del Jordán. Después, otras de las tribus también, la tribu de Judá, ellos quisieron e intentaron sacar a los habitantes que el Señor le había dicho que tenían que sacar de la tierra que les correspondían a ellos, pero no pudieron. No pudieron y se quedaron cómodos con eso, habitando con el extranjero. También tenemos la otra tribu, que es la de Efraín y Manasés, que ni siquiera intentaron sacarlos. No intentaron sacar al extranjero, sino que dijeron, vamos más bien a sacarles provecho. Vamos a hacer los tributarios, vamos a hacer los que nos paguen impuestos y a que trabajen por nosotros. Pero aquí es donde estas 7 tribus difieren de las demás. Estas 7 tribus, hermanos, ni siquiera lo intentaron. Ni siquiera entraron a la tierra que el Señor les había prometido. Las otras, pues por lo menos entraron. Que estando ahí hicieron las cosas mal, es una cosa. Pero estos ni siquiera entraron. Y estamos hablando del 60% de las tribus. Es decir, la mayoría de las tribus, hermanos, hasta este momento no había obedecido al Señor. No quisieron salir de su comodidad. Y esto es lo que vemos en estas tribus. Pura apatía, pura indiferencia. Ay, es que es mucho trabajo. Es que es muy difícil. Mejor después. Mejor que lo haga otro. Mejor esto, mejor lo otro. Me imagino el montón de excusas que ponían. No sabemos cuáles son las excusas, pero ninguna era válida. Realmente, hermanos, lo bueno cuesta. En todo aspecto, pero especialmente en el aspecto espiritual. Si nosotros queremos ser santos como Dios es santo, nos va a costar. No es así nomás que lo vamos a conseguir. Vamos a tener que estudiar la palabra, vamos a tener que ser diligentes, vamos a tener que mortificar nuestro pecado para llegar a ser como el Señor quiere que seamos. Lo bueno cuesta. Se pueden imaginar que después de tanto tiempo tenemos a más de la mitad de las tribus viviendo sus tiendas porque no tenían ningún interés en la tierra que el Señor les había prometido a cada una de las tribus. Y no es que estaban viviendo en gran comodidad tampoco. No es que habitaban en castillos, no es que habitaban en casas, habitaban en tiendas, hermanos. Pero aún así ellos prefirieron esto que poseer la tierra que el Señor les había dado. Ahora, ¿por qué sucedió esto? No lo sabemos. De pronto les gustó eso de andar de nómadas. De pronto querían mantenerse juntos. Tenían amigos entre las otras tribus, no querían separarse, querían mantenerse juntos. Tal vez les dio miedo, ¿verdad?, de las personas que se iban a encontrar ahí. Fueron perezosos, pudieron haber sido muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y la actitud que ellos estaban mostrando en este momento, hermanos, es la actitud que muchos cristianos tristemente muestran hoy en día también. Muchos cristianos muestran apatía y poco interés de obtener las bendiciones que el Señor ya ha comprado para ellos. De ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos y que nos da el poder también para hacerlo. No quieren estar allá afuera en el mundo, no quieren estar pues con los cananeos adorando a otros dioses, pero al mismo tiempo no hay un deseo por crecer en la gracia de Dios. Y eso es lo que es la apatía espiritual. Te quedas donde estás, ahí estás cómodo, no quieres avanzar, te estancas, no hay hambre ni deseo por las cosas celestiales y espirituales. Y es lo que vemos
en estas 7 tribus. Ellos estaban cerca del tabernáculo, ¿verdad? Estaban cerca de la presencia de Dios, pero aún así, como muchos creyentes hoy vienen a la iglesia seguido y van a venir y van a escuchar, incluso van a tener amigos dentro de la iglesia, pero nunca vas a escucharlos hablar de lo mucho que Dios está haciendo en sus vidas, de lo mucho que la palabra los está transformando, de sus batallas espirituales. Hablan de otras cosas, ¿verdad? Pero nunca hablan de lo que el Señor ha hecho por ellos y nunca hablan de la palabra. No hay un interés por la palabra. De pronto no están allá afuera haciendo maldades, no están en contra de Cristo, pero son personas que están completamente cómodas y contentas de estar en el mismo lugar donde estaban en el momento que conocieron al Señor. Son personas que se han estancado, personas que no quieren avanzar, personas que prefieren su comodidad porque saben que es difícil avanzar, saben que hay retos, saben que van a venir problemas, persecuciones, aflicciones, prefieren quedarse en donde están. No son personas malvadas, pero tampoco son soldados. Son personas que prefieren quedarse sentados en las bancas viendo cómo otros sí obran para Cristo, viendo cómo otros sí van y predican, viendo cómo otros sí van y discipulan. Se vuelven espectadores y no se vuelven hacedores de la obra de Dios. Son inútiles para la obra. Estas son las personas, hermanos, que muestran cero entusiasmo y cero ánimo al momento que se les invita a un grupo casa, cuando se les ofrece un discipulado, cuando se habla acerca de una actividad de evangelismo, cuando se habla acerca de las clases de sembrar, que el único motivo de estas clases son que nosotros, la iglesia, podamos ser edificados, que podamos aprender más de la palabra, para de esa manera poder amar más al Señor y poder ser más como Cristo. Son las personas que son irreverentes también en el culto de adoración. Son el tipo de personas que si alguien te pregunta, oíme, ¿y él es cristiano? Pues, no sé, no estoy seguro. Porque realmente, no estás seguro. Saben que vienen a la iglesia, pero no hay pasión, no hay un evidente deseo de tener comunión con los hermanos, de crecer, de sumar a la obra. Solo están ahí, pero literalmente solo están. No pasan de solo estar. No quieren involucrarse con nada más. Quieren recibir y recibir, pero no quieren dar. Y aquí es de incluso preguntarse, hermanos, si realmente una persona así, que es cristiana, realmente puede vivir de esa manera. Y la respuesta es no. No puede vivir así permanentemente. El que es creyente y vive en ese estado, hermano, en algún momento debe de despertar y apartarse de esa actitud. No es posible, hermanos, que lleves años en la iglesia y todavía solo estés calentando bancas. Eso es apatía espiritual y debes salir de ahí. Si lo que hemos estado hablando te describe, hoy debes salir de ese estado, hermano. No puedes seguir ahí, no puedes estar solo estando en la iglesia. ¿No sería algo terrible si alguien le pregunta a un hermano de la iglesia si tú eres cristiano y ese hermano ni siquiera sepa qué decir? No sabe si realmente eres cristiano o no. Ahora, ¿qué debe de hacer el liderazgo de la iglesia cuando vemos que hay hermanos que se están comportando de esta manera? Pues debemos hacer lo mismo que hizo Josué, ahí en el versículo 3. Él los reprende. Le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir en esa indiferencia? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? ¿Hasta cuándo van a obedecer al Señor? Como un líder de parte de Dios, Josué no estaba complacido con el estado espiritual de la mayoría de las tribus. Y es interesante, hermanos, que Josué no trata de justificarlos. Bueno, pero por lo menos están acá. Podrían estar allá en el mundo. Podrían estar adorando junto con los filisteos, los cananeos. Podrían estar en otro lado, pero aquí están. Esa no fue la actitud de Josué. Porque muchos líderes hoy en día, hermanos, interpretan el éxito espiritual de sus iglesias siempre y cuando las personas estén.
siempre y cuando vengan. Así es que la iglesia se llenó. Pero les preguntas, ¿cuál es su estado espiritual? Pues no sé, pero aquí están por lo menos. No sé cómo va la vida de ellos, no sé si están sirviendo, pero por lo menos aquí están. Podrían estar allá en el mundo, podrían estar en otro lado, pero aquí están. Pero esta no fue la actitud de Josué. Josué los confrontó y quiero decirles, hermanos, que aquí en esta iglesia nunca vamos a estar contentos con que usted solo venga a la iglesia. No vamos a dejar que solo esté, porque queremos verlo crecer, porque queremos verlo avanzar en el Señor. Queremos ver que usted utilice sus talentos para servir al Señor y para servir a sus hermanos. Queremos que cuando usted se presente delante del Señor tenga galardones que entregarle a Cristo. Eso es lo que queremos para cada uno de ustedes. Nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufría, lloraba por la condición espiritual de las iglesias y les escribía y los amonestaba cuando los tenía que amonestar, porque su amor por sus discípulos era tan profundo que él no podía concebir que ellos quedaran en ese estado espiritual en el que estaban. Y lo mismo fue con Josué. Para Josué pudo haber sido fácil decir, de todas maneras ya estamos aquí en Canaán, ya llegamos, ya lo más difícil lo pasamos, ya destruimos a Jericó, ya destruimos a Jai, ya destruimos a estos, ya estamos acá, ahí pues que cada quien vea qué hace. Para Josué pudo haber sido lo más fácil, definitivamente. Pero no era lo correcto delante de Dios, no es lo que un verdadero líder hace. Él esperó suficiente para darles el beneficio de la duda, pero cuando vio que estaban demasiado cómodos sin tomar acción, los reprendió y les dijo, ¿hasta cuándo van a estar así? ¿Cuándo van a tomar la posesión de lo que el Señor les ha dado? Hermanos, y cuando un pastor se para aquí en el púlpito a reprender un pecado de la iglesia o una actitud colectiva que debe ser reprendida en la iglesia, ellos están haciendo el trabajo que el Señor ha encomendado. No lo hacen por dañarle, lo hacen porque el Señor les manda a que hagan esto. Cuando se acercan a usted porque lo ven estancado, porque lo ven desenfocado, es porque le aman. No es porque quieren hacerle daño, no es para molestarlo. Créanme que no es fácil acercarse uno a un hermano para decirle lo que está haciendo mal, no es fácil, toma mucho amor. Y es que al final, hermanos, la base de todo esto es el amor. El amor que el Señor nos manda a tenernos los unos a los otros. Si los pastores lo reprenden es porque le aman. Si su líder le anima a despertar del sueño es porque le ama. Si lo quieren guiar y enseñarle para que usted pueda crecer en su vida espiritual, es porque le aman, porque no quieren que usted se quede en el mismo estado en el que está hoy. Todo esto fluye del amor que los líderes y los pastores tienen que tener por su rebaño. Otros solo quieren saber de números y dinero, pero aquí no, hermano. Aquí usted es lo más importante. No importa el número, porque no importa que una iglesia esté llena si el estado espiritual de la mayoría es decadente. De nada sirve. Y esta actitud de Josué no deben imitarla solamente los líderes y los pastores de las iglesias, hermanos, sino también los líderes y los sacerdotes de los hogares. Tú, padre de familia que estás aquí hoy, no te conformes con que tu hijo venga a la iglesia. No digas, bueno, viene con mala actitud, pero por lo menos viene. Peor fuera que se quedara en la casa viendo Netflix, viendo YouTube. Por lo menos aquí está, ahí pues de pronto le entra algo, pero aquí está. Hermano, si tu hijo viene a la iglesia obligado, eso es preocupante. Pues lo más seguro es que no conoce al Señor. Y es tu responsabilidad ver por el estado espiritual de tu hijo. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el responsable de asegurarte que tus hijos hayan escuchado el Evangelio, que el Evangelio sea central en tu hogar. Pero no te conformes con que venga a la iglesia, porque tu hijo puede estar viniendo a la iglesia toda su vida y el día que muera puede ir al infierno. El que venga a la iglesia no es garantía de nada. Tu hijo necesita a Cristo también. Por eso no te conformes con que venga. Asegúrate que su alma, que su corazón
estén bien delante del Señor. En 1 Samuel 12 y 13, el Señor reprende a Elí, quien era sacerdote en la casa de Jehová, a causa de sus hijos Ofni y Fines. 1 Samuel 12, 29 dice la razón. El Señor le dice: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por eso el Señor trajo maldición sobre la casa de Elí y le dijo a Elí que sus hijos iban a morir jóvenes. ¿Por qué? Ahí en el capítulo 13 se lo dice a Samuel: porque Elí no estorbó a sus hijos, no estorbó el pecado de sus hijos, los dejó que anduvieran en el camino que quisieran. Y entonces eso trajo consecuencias graves para la familia de Elí, porque no fue un padre que reprendió a sus hijos, sino que fue un padre que los dejó estar en su pecado. Hermano, estorba a tus hijos, estórbalos en su pecado, en su comodidad. No permitas que se queden estancados. Es tu responsabilidad como padre reprenderlos. Eso es lo que hace un líder espiritual, y eso es lo que hizo Josué. ¿Y cuál entonces fue la razón principal de su reprensión? Porque fueron indiferentes a lo que el Señor les había dado, fueron indiferentes a lo que el Señor había comprado por ellos. El Señor los había sacado de Egipto, los trajo a través del Mar Rojo, a través del desierto, les proveyó comida, les proveyó agua, les proveyó guía, los llevó hasta la tierra prometida, cumpliendo así su promesa. Pero ellos no fueron conscientes de eso. Ellos decidieron ignorar lo que el Señor había hecho por ellos. Y esto, hermanos, no tenía nada que ver con Josué. Josué no era el ofendido. Esto no era algo que ellos estaban haciendo en contra de Josué. Esto tenía que ver con Dios, porque Dios fue quien consiguió todo esto para ellos. Dios es quien les estaba dando todo esto. Y Josué solamente buscaba la gloria de Dios y no la propia. Josué quería ver al pueblo adquiriendo lo que Dios compró por ellos y fueran conscientes de ello. Y lo mismo también, hermanos, es en el nuevo pacto. Quiero que vayamos a 1 de Pedro 1:17. Es parte del texto que leíamos en la lectura bíblica. 1 de Pedro 1:17. Dice: y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esta es la manera en que el Señor quiere que sus hijos vivan. Dice que debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿En temor a quién? En temor a Dios, en reverencia, obediencia a Dios durante el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, durante el corto tiempo que nosotros vamos a estar acá, porque realmente nosotros no somos de este mundo. Este no es nuestro hogar. A veces vivimos lastimosamente como que si este fuera nuestro hogar. Nos ponemos cómodos acá, como que si aquí vamos a estar siempre. Es como cuando vamos a la casa de un familiar o de un hermano en Cristo y nos dicen: ponte cómodo, esta es tu casa. Hermanos, pero significa que nos vamos a traer las maletas y como nos dijeron que es nuestra casa, entonces nos traemos todo, ¿verdad? Dejamos allá nuestra casa y nos venimos con los hermanos. No, nadie va a hacer eso. ¿Por qué? Porque por más cómodos que podamos estar en la casa de un hermano o de un familiar, no es nuestra casa. No podemos hacer morada allí. De la misma manera, nosotros no podemos acomodarnos en este mundo porque no es nuestro hogar. Estamos solamente de paso, es una transición a nuestra ciudad celestial, a nuestro verdadero hogar, por lo que nosotros debemos vivir no como ciudadanos de este mundo, sino como ciudadanos del reino. Esa es la manera en que el Señor nos llama a vivir. Por eso nosotros queremos hacer uso de todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo. Y por eso Pedro dice en este pasaje que nos conduzcamos con temor durante el corto tiempo
en que nosotros vamos a estar aquí. ¿Y cuál es la razón para esto? Dice Pedro, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no por cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermano, ¿te das cuenta el gran y alto precio que tuvo que pagar el Señor por tu libertad? Para que ya no fueras un esclavo del pecado. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el oro, ni la plata podrían haber comprado esa redención que el Señor Jesucristo adquirió con su sangre. Solo la sangre preciosa del Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Ese era el único pago aceptable delante de Dios por nosotros. Y el Señor, hermanos, pagó este precio no para que estés estancado, no para que estés cómodo, no para que estés divirtiéndote en este mundo, no para que vengas a la iglesia a calentar sillas, no para que te conformes con lo mínimo en tu vida espiritual, sino para que te conduzcas en este camino con temor delante del Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, para que no te duermas, para que seas útil para la obra. Para eso murió Cristo, para que vivas para Él, para que seas de Él, para que le sirvas a Él. Por eso derramó Jesús su sangre. Jesucristo, hermano, no te compró a ti para ti, te compró para Él, para que le sirvas a Él, para que lo ames a Él. Y si realmente crees eso, eso va a afectar cada área de tu vida. Eso va a determinar la manera en que tú vives tu vida y te conduces en este mundo. Ahora, hermanos, pensemos un poco en la reprensión de Josué. ¿Será que esta reprensión habrá molestado a alguien? Pues lo más seguro es que sí, porque la reprensión muchas veces no es bien recibida por las personas. Yo creo que a nadie aquí le gusta que lo reprendan. Nadie. La diferencia es la manera en que vamos a responder a la reprensión. Pero como un buen líder del pueblo, Josué iba a pagar las consecuencias si no actuaba como un buen líder. Si Josué no reprendía el pecado del pueblo a quien Dios lo había puesto por líder, él iba a pagar las consecuencias. Y es que una de las marcas de un buen líder es que estorba el pecado de sus ovejas. No los deja como están. No consiente su pecado, su incomodidad, su apatía, su indiferencia. No lo deja allí en ese estado. Y el mejor ejemplo de esto que podemos ver en las Escrituras, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la persona en la historia que más ha amado. Y no solo es la persona que más ha amado, sino que es la única persona que ha amado con un amor perfectamente puro. Y una de las expresiones del amor de Dios y el amor de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue que Él reprendió a sus discípulos. Fue que cuando ellos pecaron, Jesucristo no los dejó en su pecado. No los dejó a que ellos hicieran lo que quisieran. Y una de las más fuertes reprensiones que nosotros vemos en las Escrituras, si no la más fuerte, es la reprensión que Jesucristo le hizo a Pedro. Ustedes recuerdan ahí en Mateo 16, 22, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que Él tiene que ir a Jerusalén para ser azotado, para ser juzgado y para ser muerto. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué estás diciendo, Señor? Pedro reprende a Jesús. Le dice, Señor, ¿qué te pasa? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Satanás. Qué bonito apodo le dio a Pedro. Satanás le dijo a Pedro. Qué fuerte reprensión, hermanos. Pero ¿qué motivó esa reprensión de Jesús? El amor que tenía por Pedro. No lo hizo para ofenderle. Lo que quería Jesús que Pedro viera es que él estaba actuando como Satanás. ¿Qué quería Satanás? Evitar que Jesús fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque no quería todo lo contrario a Dios. Satanás quiere nuestra destrucción. Y sabía que Jesús en la cruz iba a comprar nuestra salvación. Satanás no quería que fuera a la cruz. Entonces el hecho que Pedro le dijera a Jesús, no vayas a la cruz, estaba haciendo como Satanás. Fue una reprensión dura, pero fue una reprensión que Pedro necesitaba porque él necesitaba poner su mirada en las cosas del cielo. Necesitaba enfocarse. Entonces Jesús hizo lo necesario para que Pedro se enfocara y eventualmente Pedro se enfocó.
por la reprensión que Jesús le hizo. En Jeremías 6:14, el Señor hace una reprensión a los profetas y sacerdotes de Israel en ese momento. Miren lo que dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En otras palabras, ¿qué es lo que estaban haciendo los profetas con Israel en este momento? Los estaban chineando. Hizo esto, pero no hay problema. Hizo lo otro, pero ahí a ver cómo se resuelve. Les decían paz, paz. Realmente no había paz. Había un gran problema espiritual en el pueblo de Israel. Pero porque estos sacerdotes y profetas no los pudieron ver a la cara y con amor decirles lo que estaban haciendo, entonces Israel fue sometido a un terrible juicio de parte de Dios, porque no habían líderes que reprendieran al pueblo y que les hicieran ver su pecado. Pero no fue el caso de Josué. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Josué los hubiera dejado en el estado en que ellos estaban? Ellos se hubieran quedado allí y se hubieran perdido de todo lo que el Señor tenía para ellos en el lugar donde les había prometido. Pero Josué tenía un amor y una pasión por las personas. Él sabía de lo que estas tribus se iban a perder si no tomaban lo que el Señor les había dado. Por lo que procede a darles la instrucción. Versículo 4 al 7. Ahí regresando a Josué capítulo 18. Les dice Josué: señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque al sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad a otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces, la reprensión de Josué, hermanos, no se queda solamente en una reprensión, porque Josué no los reprendió con el afán de regañarlos, que ellos se sintieran mal por lo que habían hecho, sino que Josué quería que ellos avanzaran. Y para que esto sucediera, él no solo les iba a reprender, sino que también les iba a instruir cuáles eran los pasos que ellos tenían que tomar para que ellos pudieran avanzar. Pero quiero que pensemos en lo que Josué no hizo, que muchas veces es una falla del liderazgo. Josué no les dijo: ¿saben qué? Yo lo voy a hacer. Quítense de aquí. Ustedes ya me malearon. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? No fue eso lo que hizo. Josué les instruyó a que ellos lo hicieran. Y eso es lo que realmente un buen líder tiene que hacer. Tiene que instruir, no hacer las cosas por los hermanos. Porque muchas veces esa actitud de un líder lleva a los hermanos a depender solamente de lo que puede hacer el pastor. Por ejemplo, hay hermanos que de pronto tienen hijos rebeldes y vienen a donde el pastor: pastor, ore por mi hijo que está en rebeldía. Hermano, pero ¿estás orando tú por tus hijos? ¿Estás orando tú o estás muy ocupado para orar por tus hijos? Claro, es bueno traer a los pastores las peticiones de oración, pero es un trabajo conjunto, no solamente de los pastores. Josué, por su parte, era un líder sabio. Él no hizo las cosas por ellos, sino que le enseñó a hacerlas. Les da la dirección en qué debían hacerlo y cómo. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo? Escojan 3 hombres. Escojan 3 hombres de cada tribu. Y van a mandar a esos 3 hombres a que inspeccionen la tierra y que la delineen en 7 partes iguales. Y tráiganme las 7 partes, ¿verdad? Tráiganme la delineación de las 7 partes, y yo aquí voy a echar suertes, ¿verdad? Para ver qué porción le va a tocar a cada uno. Esa fue la instrucción que Josué les dio. Ahora, ciertamente, hermanos, ellos no perdieron su tierra. Ellos, pues, si obedecían, iban a tener su tierra. Pero ¿saben qué sí perdieron ellos? Tiempo. Y perdieron mucho tiempo.
ellos podían recuperar su tierra, pero todo el tiempo que ellos habían perdido nunca lo iban a poder recuperar. Una vez escuché a un pastor que decía que Dios perdona, pero el tiempo no. Y realmente que así es, porque nosotros, hermanos, el tiempo que hemos perdido, allá quedó. Allá quedó, es imposible que lo recuperemos. Podemos recuperar recursos, podemos recuperar cosas materiales, pero el tiempo es imposible que nosotros lo podamos recuperar. Pero el Señor, en su misericordia, aunque ellos habían fallado y aunque había pasado mucho tiempo que ellos habían perdido, les estaba dando la oportunidad de que entraran. Y lo mismo es con nosotros también. Aunque en el pasado hayamos fallado, el Señor nos da nuevas misericordias cada mañana. Nos da nuevas oportunidades para que si ayer no hicimos lo que teníamos que hacer, hoy lo hagamos. No tomándolo como excusa, bueno, no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Y mañana vamos a poner la misma excusa, ¿verdad? No podemos abusar tampoco de la gracia de Dios ni tentar al Señor. Tenemos que tomar la gracia de Dios hoy y tomar acción hoy. Entonces, vamos a ver en la respuesta que ellos dieron a Josué. Los versículos 8 al 10. Dice: levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí partió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. ¿Qué fue entonces lo primero que hizo el pueblo, estas 7 tribus, cuando Josué les da la instrucción? Dice que se levantaron y fueron. Así de sencillo. No hubieron quejas, no trataron de justificar su pecado, su apatía. No se quedaron ahí lamentándose por tanto tiempo lo que habían perdido, lo que habían dejado de hacer, porque hermanos, muchas veces el estarnos lamentando por lo que en el pasado dejamos de hacer es una de las razones por las que nos quedamos estancados en el presente. No, es que si yo hubiera hecho en aquel tiempo, si en mi adolescencia yo hubiera hecho esto y lo otro, si en aquel trabajo hubiera predicado el Evangelio, si a mi familia les hubiera hablado más de Cristo. Y está bueno lamentarse, hermanos, de lo que nosotros hemos hecho, pero no podemos estancarnos ahí. No podemos dejar que eso nos prive de avanzar. Nos lamentamos, pedimos perdón al Señor y avanzamos, dejando atrás todo lo demás, porque eso no tiene injerencia en nuestro presente, ni tampoco en nuestro futuro si ya lo hemos dejado atrás. Lo que el Señor quería para ellos no era que se lamentaran, sino que tomaran acción, que se levantaran, que fueran. Y así nosotros también, hermanos, es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nos levantemos y vayamos. Que dejemos atrás cualquier lamento que no añade a nuestro presente. Y es que aunque estas tribus habían perdido mucho tiempo, hermanos, las promesas de Dios para con ellos seguían intactas. Ahí seguían sus promesas. A pesar de que ellos llegaron tarde a poseer la tierra, la gracia de Dios todavía estaba con ellos. Entonces, entre más rápido ellos actuaran, más rápido ellos iban a poder empezar a gozar de las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Hermanos, si hoy has perdido tiempo, levántate y disfruta de las promesas que el Señor tiene para ti. No te quedes lamentándote de lo que hiciste en el pasado. No te sigas estancando aún más. Levántate y haz posesión de esas bendiciones que tenemos en Cristo. Saben que muchas veces, hermanos, ese lamento no nos deja avanzar, porque muchas veces eso es lo que Satanás utiliza para que nosotros no avancemos. No es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos estancados por algo que nosotros cometimos en el pasado, por un pecado anterior, por un pecado del que ya nos arrepentimos. Porque el Señor nos da la gracia para avanzar, porque el Señor ya ha perdonado esos pecados. Pero ¿qué es lo que Satanás te dice? Mira todo lo que hiciste en el pasado.
Señor, ¿cómo va a perdonar eso? ¿Cómo puedes venir delante del Señor por todo lo que hiciste en el pasado? Y te acusa porque Satanás es el acusador. Y él quiere que esas cosas te detengan de avanzar, pero no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que creas en su palabra y que creas que la gracia de Él es mayor para que puedas avanzar. Estas tribus no empezaron a lamentarse. Ellos se levantaron y fueron. Dejaron a un lado su indiferencia y su apatía y fueron a tomar lo que el Señor les quería dar. Fueron obedientes, tal y como Josué les dijo. ¿Saben qué otra cosa no hicieron? No se ofendieron con la reprensión de Josué. Ay, no, es que Josué está siendo muy duro. ¿Qué palabras más duras? ¿Cómo nos va a decir negligentes? No vemos aquí que se ofendieron. Y es que, hermanos, todos nosotros necesitamos reprensión en algún momento u otro. En algún momento nosotros vamos a cometer un pecado del cual vamos a necesitar ser reprendidos. Y si usted cree que no necesita reprensión, hermanos, entonces usted ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó, ya ni debería estar acá. Pero si usted es pecador como yo, necesita la reprensión. Necesita la reprensión de sus pastores, de su líder, de la persona que le discipula, de su amigo. Necesita ser reprendido. Y cuando eso suceda, hermano, no se ofenda, porque toma mucho amor para reprender. Lo más fácil es no hacerlo. Lo más fácil es decir, no quiero problemas con esa persona, mejor mantenemos la paz. Pero eso es falta de amor. Si a usted en algún momento alguien lo reprende, hermanos, agradézcale. Agradézcale porque mostró amor y se interesó de tal manera en su vida que dijo, aunque se vaya a enojar, aunque me deje de hablar, yo le voy a decir lo que está haciendo mal bíblicamente para que regrese al camino de Cristo. Eso toma mucho amor, hermanos. Por eso ellos ni siquiera le dijeron nada a Josué, sino que se levantaron y fueron. Tal y como Josué les dijo, recorrieron las tierras, las delinearon, lo escribieron en un libro y se lo trajeron a Josué, tal como él les había mandado. Y aunque ellos inicialmente habían desobedecido al Señor, habían sido apáticos, habían sido indiferentes, el hecho de que ellos se levantaran y obedecieran la instrucción de Josué trajo resultados positivos. Eso es lo que vemos en el versículo 11 al 28, no lo vamos a leer, porque en el versículo 11 al 28 lo que nosotros podemos ver, y bueno, no solo en el 11 al 28, sino que en el 19 también, es que cada una de estas 7 tribus restantes recibió lo que el Señor les había prometido que les iba a dar. Recibieron su parte de la herencia. En los versículos 11 al 20 podemos ver los límites del territorio que por suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, que es la única tribu que se menciona en este capítulo. Y en los versículos 21 al 28 vemos las ciudades que comprenden este territorio. La tribu de Benjamín, así como las otras tribus, hermanos, recibieron una segunda oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades, porque Él no quiere que te quedes en el estado donde has estado tanto tiempo. No quiere que sigas indiferente. Y aunque has perdido tiempo, Él no quiere que sigas ahí. Y está dispuesto a darte una segunda oportunidad para que tomes lo que por herencia es tuyo, que compró Jesucristo en la cruz del Calvario, y que avances con las bendiciones que el Señor te ha dado. Que abraces todo lo que eres en Cristo y que seas útil para la obra. Si hasta hoy, hermano, has sido indiferente como estas tribus, hoy es un buen día para que te arrepientas de esta actitud de apatía, para que le pidas perdón al Señor y que te levantes y actúes. El Señor te quiere dar una segunda oportunidad. Y para los que de pronto han sido más presentes en la obra del Señor, hermanos, no creamos que nosotros no podemos caer en esto. Nosotros podemos caer en cualquier pecado si no nos cuidamos. Y la apatía espiritual, la indiferencia es un pecado del cual ninguno de nosotros está exento. Debemos cuidarnos, debemos tomar todas estas bendiciones también para que no caigamos en lo mismo. Mantengámonos firmes. Necesitamos depender de la gracia de Dios en todo momento para que no caigamos en lo mismo que cayeron estas tribus, hermanos.
Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿En qué radica entonces nuestra firmeza? En la fidelidad del Señor. Seamos fieles al Señor, así como Él es fiel con nosotros en cumplir todo lo que Él ha prometido.